familia que está pasando por una dura prueba. A estos días, ya son varios días, hermanos, de hospitalización. La familia ya empieza a manifestar agotamiento físico, emocional, económico, en todos los sentidos, hermanos. No dejemos sola a la familia de la hermana Judith también, que están pasando por una prueba muy fuerte por la condición de su mamá. Vayamos juntos, hermanos, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y ahora llegamos al versículo 11. Romanos 10, del 11 al 21. ¿Alguna vez te has sentido que te quedaste sin oportunidad de quizá en el trabajo, de acceder a una mejor posición, a una mejor plaza? Quizá cuando eres estudiante y decías, yo quería aplicar o solicitar el ingreso a tal carrera y quedé fuera, ¿no? Muchas veces son oportunidades de tipo económico, otros de otra índole, pero hermanos, aquí el apóstol Pablo en este pasaje viene aclarando puntos que se desprenden de lo que ha dicho en ese maravilloso capítulo 8 de la seguridad de la salvación. Vamos a entrar a este pasaje, hermanos, donde Pablo aclara acerca de las oportunidades de salvación. Y vamos a leer Romanos 10, del 11 al 21. Todos juntos, hermanos, así desde sus asientos, no se paren, todos juntos leemos este pasaje de la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resuélteme, y hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice este tiempo de predicación, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Redarguye los corazones y las mentes de aquellos que necesitan, Señor, este mensaje con urgencia. Que este mensaje penetre en el corazón más duro, Padre, que con el poder de tu Espíritu Santo hagas un milagro con tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Oportunidad de salvación para todos. Oportunidad de salvación para todos. Pablo viene hablando a partir del capítulo 9, hermanos, haciendo algunas aclaraciones, porque recordemos, en el capítulo 8, parece que Pablo está concluyendo la sección doctrinal de su epístola. Es decir, concluye de una manera magistral. Porque estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, la seguridad del creyente tiene una base sólida. ¿Cuál es? La elección de Dios. La elección de Dios, esos decretos que Él realizó antes de que existiera el mundo, ya. Cada creyente en Cristo Jesús estábamos en su corazón, en sus pensamientos, con un amor especial inmerecido, hermanos. Dice Pablo en el capítulo 8, porque a los que antes conoció, y ya dije, conoció, entiéndase, eligió.
a los que antes eligió, a esos también predestinó, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La base de todo, mis amados hermanos, es una elección inmerecida que nosotros no podemos comprender. Pero de aquí, hermanos, surgen preguntas, sobre todo para el sector judío de la iglesia de Roma, que se puede preguntar, a ver, espérame, estoy entendiendo que si nada nos puede separar de Cristo, porque la base de esa seguridad es la elección de Dios. Pero ¿qué pasa con Israel? Israel también fue elegido por Dios y ahora está en un endurecimiento de corazón. Ha rechazado al Mesías y están expuestos a la ira de Dios. ¿Qué pasa con Israel? ¿Será que la base de la elección no es tan sólida como lo estás planteando, Pablo? Y entonces Pablo empieza a partir del capítulo 9 a aclarar que la elección de Dios ni compromete la justicia de Dios ni su fidelidad. Es decir, el hecho de que Israel esté hoy como nación en un endurecimiento no pone en duda la fidelidad de las palabras de Dios, las promesas de Dios a Israel. Y el hecho de que Dios elija tampoco compromete su justicia. Por lo tanto, hermanos, la seguridad sigue siendo basada en la soberanía de Dios. La elección, hermanos, tiene que ver más bien con la misericordia de Dios. No porque nosotros merezcamos que Él haya puesto sus ojos en nosotros, sino porque Él le plació tener misericordia de nosotros. ¿Por qué razón? De una forma inmerecida. No hay ninguna razón en nosotros que explique por qué Dios se plació en tenernos misericordia. Pero en el capítulo 10, Pablo empieza a hablar del otro aspecto de la salvación, que tiene que ver con la responsabilidad humana, porque alguien pudiera decir, bueno, entonces si Dios elige, pues el ser humano no es responsable, como ya él mismo se pregunta a sí mismo, porque Pablo decía en un pasaje, ¿por qué pues sin culpa? Quiere decir que el ser humano no es responsable al fin de cuentas ante Dios. Y Pablo afirma, sí, sí es responsable. La Biblia enseña ambas cosas, mis amados hermanos. La soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad humana también. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos cargarnos simplemente al aspecto de la soberanía, pues, y descuidamos o nos olvidamos de la responsabilidad humana, pues estamos mal, estamos teniendo un entendimiento equivocado. También, por otro lado, si nos cargamos solamente al hecho de la responsabilidad humana y nos olvidamos de la soberanía de Dios, podemos enorgullecernos y pensar equivocadamente que la salvación es algo nuestro. Así que el cristiano debe de aceptar ambas verdades, hermanos, que a nuestra mente nos parecen irreconciliables, pero en la mente de Dios no hay ningún problema. Dios es soberano y el hombre es responsable. ¿Sí? Nadie podría decir que el hombre dice, bueno, pues es que Dios me creó. Imagínense a alguien que pensara así, ¿no? Dios me creó con un chip aquí y desde que nací tiendo más hacia el pecado que hacia la santidad. ¿Alguien podría pensar esa aberración? Por supuesto que no. Dios no es responsable de nuestra pecaminosidad humana. Si bien nosotros heredamos esa tendencia pecaminosa desde Adán, hermanos, pero nadie puede justificar una conducta inmoral sobre la base de que nació con una naturaleza pecaminosa. Imagínense alguien, un homicida que llegue con un juez aquí en la tierra y le diga, bueno, juez, pero pues yo he escuchado ahí que los cristianos enseñan que todos nacemos pecadores y todos nacemos con una tendencia pecaminosa, así que sí maté a este hombre para robarle algo, pero nada más fue uno. Teológicamente, la teología cristiana enseña que pude haber incluso ser capaz de matar a muchos. Nadie podría presentarse con un juez con un argumento así. Bueno, si no podemos presentarnos ante un juez terrenal con un argumento así, mucho menos
hacia el juez del universo, hermano. Somos responsables. Tú eres responsable de tu pecado y darás cuenta a Dios por tu pecado. No hay forma de que puedas escapar de esa responsabilidad. Dice la palabra de Dios que todos estaremos un día delante del trono de Dios, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y ahí serán manifestadas nuestras obras, incluso las intenciones de nuestro corazón. No podemos escapar de nuestra responsabilidad. Y Pablo en el capítulo 10 está hablando de la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad? Lo vimos en el sermón del domingo pasado. Creer en nuestro corazón y confesar a Jesús como nuestro Señor. El mensaje del Evangelio, pues, es un mensaje imperativo que Dios manda a todos los seres humanos y ninguno se puede decir, no, ese mensaje no es para mí, no aplica para mí. Aunque tú no creas en Dios, aunque tú seas ateo, agnóstico, o tú profeses otra religión no cristiana, este mensaje es para ti. Al final de cuentas, cuando llega el mensaje del Evangelio a tu vida, es Jesús quien te está diciendo, eres pecador, estás en problemas bajo la ley de Dios, y el Evangelio te manda, te ordena a creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados y confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Esa es la responsabilidad humana. Hay alguien que ha dicho, y lo ha explicado de una forma gráfica, que la salvación tiene dos vistas, mis amados hermanos. La entrada a la puerta estrecha, al camino angosto que lleva la vida, tiene dos vistas y dos letreros. Por fuera de la puerta estrecha hay uno que dice, todo aquel que crea tiene vida eterna. Y todo aquel que quiera beba del agua de vida gratuitamente. Todo aquel. Y cuando cruzas la puerta, hay otro letrero que dice, elegido por gracia inmerecida antes de los siglos. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad, hermano. El ser humano es responsable ante Dios. Y quiero compartir contigo 3 verdades referentes a la oportunidad de salvación con todos, porque aquí surge una pregunta, después de que Pablo ha hablado en el capítulo 9 con tanto énfasis acerca de la elección de Dios. ¿No nos suena fuerte esas expresiones de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿O del que quiere tiene misericordia? Ahí enfatizó Pablo la elección de Dios, pero ahora Pablo nos pasa a este lado, a ver la responsabilidad humana. Y alguien pudiera preguntarse, entonces si Dios elige, ¿quiere decir que hay seres humanos que nunca tendrán oportunidad de salvación? Y la pregunta aquí que está contestando Pablo es, si Dios elige, ¿quiénes tienen oportunidad de ser salvos? Cuando estudiamos en el seminario, hermanos, la materia de homilética y sobre todo las de exégesis, una de las razones que nos dan los maestros para identificar la proposición del pasaje bíblico y la idea central del pasaje bíblico, entre otras cosas que debemos de considerar, es el número de palabras o frases que se repiten en el pasaje. Bueno, los maestros que están tomando el curso saben de esto porque lo hemos hablado ahí. Y en este pasaje, hermanos, vean en el capítulo 10 cuántas veces aparecen expresiones como todo aquel. Aparecen varias veces. Parece que ese es el énfasis al cual Pablo está llevando al lector. A que hay oportunidad de salvación para todos, no solo judíos, sino gentiles. Y las 3 verdades que quiero compartir con ustedes es que este pasaje nos habla de que hay oportunidad para todos para creer, oportunidad para todos para invocar el nombre del Señor, y es el mensaje del Evangelio, es un mensaje para todos. Vamos a ver la primera verdad, hermanos. Oportunidad de creer para todos. Versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, esto es una cita de Isaías 28:16. La traducción más literal del pasaje original es,
no se apresurará. De hecho, así lo traduce la Reina Valera 1909, la antigua versión. Todo aquel que en él creyere, no se apresure. ¿En qué contexto escribió Isaías esta porción o esta profecía, hermanos? En el contexto de la invasión de Asiria hacia el reino del norte. Y Isaías está advirtiendo a los moradores de las 10 tribus que conforman el reino del norte. Si ante el inminente invasión de Asiria, tú decides confiar en cualquier otra cosa, en cualquier otro rey, apoyarte en cualquier otra cosa que no sea Dios, la calamidad vendrá delante de ti. Pero aquellos, dice, todo aquel que en él creyere, es decir, en Jehová, en Dios, el Señor, todo aquel que decide ante la inminente invasión de Asiria confiar en Dios, dice, no se apresurará. En otras palabras, no saldrá corriendo presa del pánico. Esa es la enseñanza, hermanos. Así que cualquier ser humano que habiendo oído el evangelio, como El progreso del peregrino, ¿se acuerdan de esta novela clásica? Él traía un rollito aquí que decía, huye de la ira venidera. Y entonces él decide salir de su pueblo de la destrucción y emprender el camino a la ciudad celestial. Cuando tú recibes el mensaje del evangelio y sabes que la ira de Dios está sobre ti, ¿qué vas a hacer? Puedes confiar en tus obras, como ya vimos. Pablo está hablando de que los judíos fracasaron porque decidieron confiar en su propia justicia, hermanos. Pero la otra opción, la única opción válida es poner nuestra fe, no en mis obras, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Todo aquel que en él creyere, no se apresure, no saldrá presa del pánico por el juicio de Dios, hermanos. Noten la expresión, estas expresiones, todo aquel que en él creyere, y la expresión del versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, nos hablan de algo, de una verdad, hermanos, oportunidad universal. Todo aquel. No importa cuál sea tu origen étnico, no importa si eres judío o si eres gentil, todo aquel que invocar el nombre del Señor. No importa cuál sea tu condición económica, no importa si eres rico o eres pobre, no importa cuál sea tu posición religiosa, no importa el color de tu piel, no importa si eres esclavo o libre, todo aquel es un mensaje universal, hermanos, oportunidad para todos. El evangelio es un mensaje para todos, como lo hemos visto, y nos habla de que todos tienen una oportunidad. Ahora no debemos olvidar lo que ya Pablo ha venido hablando, de que para creer y para invocar el nombre del Señor es necesario que el ser humano experimente un milagro en su corazón, que el Espíritu Santo lo convenza a uno, después de escuchar el evangelio, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos trae convicción de pecado y dice, sí, Señor, soy pecador, estoy en problemas con Dios. Y también necesitamos la operación del Padre que nos lleva a Cristo para nuestra salvación. Sin embargo, hermanos, tenemos oportunidad todos los seres humanos. La Biblia, hermanos, dice que todos estaremos un día ante el Señor rindiendo cuentas, hermanos. Nadie en ese juicio podrá argumentar a su favor delante del juez justo que no tuvo oportunidad. ¿Podrá algún habitante de las tierras, de estas tierras americanas que vivieron antes de la conquista española, antes del descubrimiento de América, en donde obviamente pues no había contacto ni con Biblia, ni con nombre del Señor, aquí adoraban ídolos prehispánicos? Alguien de aquellas épocas podrá argumentar y decir, bueno, es que yo nunca escuché el evangelio, porque vivía en una época en donde no había llegado el cristianismo a estas tierras. ¿Sería válido ese argumento?
No. ¿Por qué? Porque ya dijo Pablo en Romanos 1 que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Es decir, cualquier persona en cualquier época, en cualquier región del mundo sabe que matar es malo, que robar es malo, que adulterar es malo, que no honrar al Creador es malo. Y que honrar a las criaturas antes que el Creador es malo. Lo sabe, la conciencia misma que Dios nos puso a todos los seres humanos nos habla de eso. Sí eres responsable. Bueno, si esas personas que no escucharon el evangelio en su momento son responsables ante Dios, ¿cuánto más esta generación, mis amados hermanos, que está lleno de películas, de libros, Biblias? El libro más vendido es la Biblia, traducido a miles de idiomas. No hay excusa. Nadie podrá argumentar nada a su favor. Ese juicio será un juicio justo. Pero también, hermanos, no solamente tenemos oportunidad para creer, oportunidad universal para creer, sino que tenemos oportunidad universal para invocar el nombre del Señor. Romanos 10, 12 al 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, subraye todos, porque ese es el énfasis de Pablo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel, nuevamente la frase, que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es el siguiente paso, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero creemos, primero hay una operación en el corazón, Dios pone su fe y en consecuencia confesamos al Señor. La palabra invocar, hermanos, es llamar a alguien, pero específicamente a alguien con un poder superior, con el propósito de pedir auxilio o protección. Es la palabra griega epikaleo, hermanos. Es decir, cuando yo invoco a Dios, estoy reconociendo dos cosas. Uno, que estoy en peligro, porque si no, no recurriría a solicitando auxilio. Ahora, ¿cuál es el problema con el hombre pecador? Que no reconoce que está en peligro. La mayoría de las personas en este planeta, cuando le dices, eres pecador, la ira de Dios está sobre ti, si mueres, vas a pasar toda la eternidad en los tormentos. La gente, ¿cómo toma eso? Yo no tengo problema. Eso, los que creen en eso, que se espanten. La gente no cree que está en problemas, hasta que el Espíritu Santo obra en su corazón trayendo convicción. Entonces, cuando tú llegas al punto, guiado por el Espíritu Santo, de invocar el nombre del Señor, es porque reconoces que estás en problemas y que tú no puedes salir solo de esa situación, sino que necesitas el poder de Dios para que te rescate. Eso es invocar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? ¿Solo algunos? ¿Solo los judíos? ¿Solo cierto sector? Todo aquel. Todo aquel. Esto es oportunidad universal, hermanos. Universal. ¿Podemos ser selectivos hacia quién predicar el evangelio? Bueno, ya llegaremos al tercer punto, pero no podemos ser selectivos, hermanos. Por eso tenemos que seguir creando una cultura de puertas abiertas en la iglesia. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Son algunas condiciones que el ser humano no está dispuesto a cumplir a la hora de invocar a Dios. Reconocer que Dios está sobre mí. Reconocer que yo no me puedo salvar a mí mismo. Y decidir invocar humildemente al Señor por mi salvación. Suena sencillo, hermanos, pero la gente no está dispuesta a hacer algo tan sencillo como le pasó a Naamán. ¿Se acuerdan? Aquel leproso, capitán del ejército de Siria. Algo tan sencillo. Dice, yo pensé que iba a venir el profeta, iba a poner mis manos. Oye, si te hubiera pedido algo más difícil, ¿no lo harías? Le dijo su asistente. ¿Qué te cuesta ir y zambullirte 7 veces en el río Jordán? No, pues allá en mi pueblo hay ríos más grandes y bonitos. Hazle caso al profeta. ¿Y qué pasó? Obedeció y fue sanado. Algo tan sencillo como invocar el nombre del Señor es imposible para mucha gente porque no está dispuesta a reconocer que Dios está sobre ellos. Finalmente, hermanos, el tercer punto de este mensaje.
El mensaje del evangelio es un mensaje para todos. Para todos. No hay distinción. ¿Quién es el el receptor, el destinatario a quien va dirigido el mensaje del evangelio? Todo ser humano. Todo ser humano. No importa qué lengua hable, no importa en qué país viva, no importa qué religión profese. Todo ser humano es destinatario del mensaje del evangelio, hermanos. Noten lo que dice y vayan conmigo a Hechos 17:30. Pablo está predicando aquí en Atenas y dice lo siguiente en su sermón ante un grupo de filósofos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes, hermanos? A todos los hombres. No nada más a los que ya vemos que están. A veces pensamos así, es que yo creo que él ya está sensible para que le prediquemos el evangelio, ¿no? Como está pasando por un problema de enfermedad, a veces pensamos que hay cosas, que hay personas que ya están listas y a ellos nos enfocamos. Pero el mensaje es para todos, hermanos. No podemos, alguien ha dicho, no busques alguna cicatriz de nacimiento que con una E que diga elegido antes de la fundación. No. Qué bendición, hermanos, que nosotros y ningún ser humano sabe de los decretos de Dios, porque tenemos que predicarles a todos los seres humanos, hermanos, sin distinción. Marcos 16:15 dice Jesús, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hay algún ser humano? Bueno, muchos podrían decir, ese mensaje no es para mí porque yo profeso otra religión. Pues sí, está bien, pero sí es para ti. Sí es un mensaje para ti. Es más, es un mensaje. A ver, ¿será un mensaje para los evangélicos también? También. Para todo aquel. ¿Cuál es la razón por la cual Dios decidió que su evangelio fuera un mensaje para todos, hermanos? Bueno, en primer lugar, porque es su deseo que todos sean salvos. Vayan conmigo a 1 Timoteo 2:4. Aquí en este pasaje, Pablo está dando instrucciones a Timoteo para que la iglesia ore por las autoridades civiles, por las autoridades de gobierno. Y dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice, y que se ore por los que están en eminencia, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, incluso los que trabajan en el gobierno. Tenemos que orar, bueno, no lo dije con ironía, pero incluso por ellos. O sea, tendríamos que ver, hermanos, como un campo misionero ese sector. Sí, por supuesto. ¿Debemos de orar por la salvación del presidente? Sí. ¿De su familia? Sí. ¿De su gabinete? ¿De los diputados? ¿De los gobernadores? ¿De los presidentes municipales? A ver, aquí está diciendo la Biblia que Dios quiere que esa gente que está en el gobierno sea salva. Y que oramos por su salvación, hermanos. ¿Por qué? Porque creemos en la soberanía de Dios. Lo que oramos es, Señor, ponle a ese que está en el gobierno algún pariente que es cristiano que le predique y que tu Espíritu Santo toque su corazón y que sea salvo. ¿Por qué? Porque tú quieres que sea salvo. Aquí podemos, hermanos, este es un ejemplo de oraciones que podemos estar seguros que estamos orando por la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que oremos por la salvación de nuestras autoridades. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, yo les decía el domingo anterior, cuando predicábamos, bueno, hace 2 domingos, cuando predicábamos sobre Romanos 9,
de que Dios es glorificado tanto en la salvación de sus escogidos como en la condenación de los que se condenan. Pero, hermanos, cuando Dios condena a alguien, la Biblia revela lo que hay en su corazón, dolor. Dice, no quiero la muerte del que muere, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios se duele del castigo. Aunque es glorificado en la condenación del pecado, pero se duele del castigo. Y por eso dice Pedro, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en este pasaje de Romanos 10 se establece claramente lo que Dios decretó acerca de cómo llegarán a ser salvos aquellos a quienes Dios amó antes de la fundación del mundo. Porque alguien pudiera decir, bueno, si Dios eligió, pues ¿para qué predicamos el evangelio? Van a llegar a ser salvos como quiera que sea. Ese era el pensamiento equivocado que tenían los cristianos en la época de William Carey, aquel padre de las misiones modernas, cuando él les expuso a un grupo de pastores, quiero ir a la India a predicar el evangelio. La respuesta de las autoridades denominacionales fue, señor Carey, si Dios va a querer salvar a los de la India, lo va a hacer sin usted. Tenían un entendimiento equivocado de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Qué dice Romanos? Romanos 10, y regresamos a nuestro pasaje base, hermanos. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vean las preguntas que vienen a continuación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la otra pregunta lógica, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, Dios estableció que este es el único medio a través del cual sus escogidos serán salvos. A través de la predicación del evangelio a toda criatura. No hay otra manera, hermanos. Sin proclamación del evangelio, no hay manera en que alguien pueda llegar a creer en Cristo. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos como iglesia, hermanos? Cuando una iglesia se distrae en llevar, por ejemplo, tristemente, hermanos, y esto es una tendencia que ocurre no solamente en las iglesias bautistas, sino creo que puede ser universal. Las iglesias pueden tener una visión de puertas cerradas, ¿no? Es decir, bueno, pues es que aquí finalmente ya nos conocemos todos y hacemos actividades conforme va avanzando el calendario y pues esperamos pasivamente la venida del Señor. ¿No? Pero no, eso no es una iglesia. Una iglesia que entiende su misión en el mundo va a ser una iglesia de puertas abiertas. Y ser una iglesia de puertas abiertas implica muchas cosas. Implica estar listos desde nuestros corazones para que cualquier persona que nos visite podamos nosotros inmediatamente compartirle el evangelio de Jesús. Este evangelio de que Jesús vino, nació, vivió, murió y resucitó y vendrá. ¿Sí? Que somos pecadores, pero que hay vida en Jesús. Mostrarle amor cristiano, no mostrarle rechazo. Yo muchas veces he puesto algunos ejemplos un poco extremos, pero al ser extremos nos ayudan un poco a considerar situaciones que, por cierto, podrían ocurrir, ¿no? ¿Qué pasaría si llegara, por ejemplo, una persona que se ha cambiado de sexo? Y entrar y se sentar ahí. Por supuesto que nosotros entendemos lo que la Biblia dice al respecto y no vamos a tolerar o más bien a fomentar conductas que no van con la ética cristiana. Pero hermanos, ¿le vamos a cerrar la puerta? No. ¿Le vamos a mostrar rechazo? No. ¿No? Le vamos a presentar a Cristo para que, escuchando el evangelio de Jesús,
el Espíritu Santo obre una transformación en su interior y entonces venga convicción de pecado, no solamente por ese, porque no solamente ese es el único pecado, todos los demás pecados. A veces tendemos a decir, hay pecados más graves que otros. Bueno, eso es evidente, pero hay otros pecados y que venga y que pueda tener vida eterna y el perdón y empiece una transformación espiritual en esa persona. Yo entiendo que son ejemplos a lo mejor, si gustan, extremos, pero insisto, podría ocurrir y tenemos que mostrar el amor de Cristo, el amor de Cristo. Y así podríamos mencionar cualquier otro tipo de ejemplos. Hermanos, concluyo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que se plantea aquí? Si Dios elige, ¿hay oportunidad de salvación para todos? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Porque Dios es sincero cuando dice ir y predicar el evangelio a toda criatura y manda a todos los hombres que se arrepientan. Él no está tomándoles el pelo a la gente. Es sincero en su invitación. Como dice Spurgeon, hay cosas que el pecador puede hacer aún siendo un pecador no regenerado, como abrir una Biblia si tiene un ejemplar en su casa y leerla, venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, escuchar a su pariente que le habla de Cristo. ¿Sí? Hay responsabilidad en el ser humano. Así que las dos realidades las enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos. Dios es soberano, sí, pero el ser humano es totalmente responsable ante Dios de su salvación. Ahora, en esta hora, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque si estamos en Cristo y gozamos hoy del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna, no es porque seamos gente con méritos delante de ti, Señor. Es por tu pura gracia, Señor. Te rogamos, Padre, que en nuestro corazón haya un deseo ardiente, como lo había en el apóstol Pablo, de ver a sus compatriotas judíos salvos. Señor, que en nuestro corazón haya un deseo ardiente por ver a nuestro vecino, aquel compañero de trabajo que vemos todos los días en la oficina, aquel familiar, pariente, verlo rendido a los pies de Cristo. Así como oramos por salud física, así como oramos por protección para viajes, Señor, que no dejemos de orar por la salvación de aquellos que forman parte de nuestro círculo social cercano, Padre, familiar y social cercano. Padre, danos un corazón misionero. Ayúdanos, Padre, a sostener en oración todos los días a los misioneros y misioneras que han obedecido tu voz, tu orden de ir a ser discípulos. Padre, no permitas que perdamos la visión misionera en esta iglesia. Al contrario, Señor, llévanos cada vez más y más a enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos de oración, económicos y todos los demás recursos que pongas a nuestro alcance, Señor, para que tu evangelio llegue a aquella etnia no alcanzada, a aquel grupo vulnerable, a aquel país en persecución. Señor, danos un corazón que arda por las almas. Y si hay alguien, Padre, que hoy, escuchando tu evangelio, se da cuenta que está en problemas, que no está listo para presentarse delante de ti en el juicio, te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo traiga sobre él convicción y que, Padre, lo guíes a Cristo para que crea e invoque el nombre del Señor y sea salvo. Padre, en tus manos ponemos el resultado de esta predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pasamos ahora al tiempo de Cena del Señor, hermanos, como lo hacemos cada primer domingo de mes.
tenemos el privilegio de proclamar el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo a través de la Cena del Señor. Este es un memorial que la Iglesia levanta de forma permanente para recordar la obra perfecta de nuestro Señor en la cruz. En este acto, esta iglesia bautista de Puebla Berea, le dice al Señor que somos